Buenos días, maestro. Este, Nuestro equipo está conformado por Daniela Ivón, Alejandra López y un servidor aquí, Isaac Francisco. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante dentro de la filosofía, la argumentación filosófica. Creo que todos hemos escuchado la palabra argumentar, pero ¿qué significa hacerlo desde la filosofía? Exacto. Argumentar no solo es una opinión en filosófica. Argumentar significa razonar con lógica y fundamentos para defender una idea, cuestionar una postura o buscar la verdad. Es un proceso más profundo que simplemente decir yo pienso que. Y además es una de las bases del pensamiento crítico. Sin argumentación no habría debate, ni progreso en el conocimiento. Así que más que un simple intercambio de ideas, la argumentación filosófica es una herramienta para comprender mejor el mundo y a nosotros mismos. Entonces podríamos decir que el objetivo de nuestro diálogo es comprender qué es la argumentación filosófica, cómo se estructura y por qué es importante en la vida cotidiana y en el pensamiento crítico. Sí, también podemos ver cómo aplicar la argumentación en distintos contextos, desde una conversación con amigos hasta un debate académico o incluso una decisión personal. Me gustaría que analicemos las ventajas y desventajas de usar argumentación filosófica, porque no todo es tan fácil como parece cuando uno intenta sostener una postura con razones sólidas. Muy bien, empecemos por lo básico, ¿qué es la argumentación filosófica? Podemos definirla como un razonamiento estructurado que busca convencer o demostrar la validez de una idea a través de premisas y conclusiones. En filosofía, no se trata solo de ganar un debate, sino de buscar coherencia, verdad y sentido. Y eso es la diferencia de una discusión común. Por ejemplo, en una pelea cotidiana no puedo decir, tienes que pensar como yo, porque yo lo digo yo. Y eso no es un argumento. En cambio, un filósofo o cualquier persona con razón diría, creo que esto es así porque se basa en esta evidencia o en esta lógica. Exactamente. En la argumentación filosófica hay tres elementos básicos. La primera, tesis, la idea que se defiende. La segunda, argumentos, las razones o pruebas que la sostienen. La tercera, conclusión, el resultado del razonamiento. Además, tiene un método. Aristóteles hablaba de la lógica con la base de toda la buena argumentación. Si el razonamiento no es coherente, por muy bonito que suene, no sirve como argumento. Y por eso hay tipos de argumentos, ¿no? Los adecuados que pueden tender a general a lo particular, los inductivos que van de lo particular a lo general y los analógicos que comparan situaciones para sacar conclusiones. Correcto. Por ejemplo, un argumento deductivo sería todos los seres humanos son mortales. Sócrates es un ser humano, por lo tanto Sócrates es mortal. Es una estructura lógica imposible de refutar si las premisas son verdaderas. Para entenderlo mejor, pensemos en un caso actual. Supongamos que alguien dice, la tecnología nos hace menos humanos. ¿Cómo argumentaríamos filosóficamente a favor o en contra? A favor, podría decirse que la dependencia de la tecnología reduce nuestras habilidades y sociales y emocionales. Los pensamientos se comunican menos cara a cara y eso afecta la empatía. Premisa: la empatía es una cualidad esencial del ser humano. Premisa: la tecnología reduce la práctica de la empatía. Conclusión: la tecnología nos hace menos humanos. Pero también se puede argumentar lo contrario. La tecnología amplía nuestras capacidades, nos permite aprender más, comunicarnos con personas lejanas y desarrollar medicina, arte o conocimiento. Premisa: ser humano implica usar la razón y crear herramientas. Premisa: la tecnología es producto de la razón humana. Conclusión: la tecnología potencia al humano, no lo disminuye. Exactamente, eso muestra cómo una misma afirmación puede tener múltiples interpretaciones válidas dependiendo de la estructura del razonamiento. Por eso la filosofía enseña a pensar con profundidad y no quedarse con una sola visión.
Podemos concluir que la argumentación filosófica no busca imponer ideas, sino analizar, comprender y mejorar nuestras propias posturas en un ejercicio de libertad mental. Sí, porque argumentar bien nos obliga a investigar, escuchar, a ser críticos con lo que creemos. No se trata de tener siempre la razón, sino de aprender a razonar mejor. Además, fomenta la convivencia democrática. Cuando las personas saben argumentar, puede dialogar sin agredirse porque basan sus opiniones en razones, no en emociones o perjuicios. Entre las ventajas, diría que la argumentación filosófica fortalece el pensamiento crítico, mejora la comunicación y ayuda a tomar decisiones más racionales. También promueve la tolerancia y el respeto, porque al entender distintos puntos de vista, uno deja de ver como las diferencias como amenazas. Pero hay desventajas o dificultades. A veces argumentar filosóficamente requiere tiempo, paciencia y preparación. No todos están dispuestos a razonar, muchos prefieren respuestas rápidas o emocionales. Y otra desventaja es que algunas pueden usar los argumentos de forma manipuladora, es decir, aparentar lógica sin tenerla realmente, lo que se llama una falacia. Cierto, por eso es importante aprender a reconocer las falacias, como la de autoridad, esto es verdad porque lo dijo un famoso, o la falacia ad hominem. Tu argumento no vale porque tú no sabes del tema, detectarlas es parte del pensamiento filosófico. Entonces, para cerrar, la argumentación filosófica es mucho más que una técnica, es una forma de pensar, dialogar y convivir. Nos enseña a construir ideas con base en razones, no solo en emociones. Y al hacerlo nos acercamos a lo que los filósofos siempre buscaron, la verdad, la sabiduría y la justicia. Así que podríamos resumirlo así: quien aprende a argumentar filosóficamente aprende a pensar con libertad y responsabilidad, y eso es un mundo lleno de información y opiniones. Es una verdadera fortaleza. Totalmente de acuerdo. Gracias por compartir sus ideas. Ha sido un diálogo muy enriquecedor. Creo que logramos cumplir nuestro objetivo, comprender el valor y la estructura de la argumentación filosófica. Sí, y sobre todo entender que filosofar no es solo pensar, sino pensar con sentido. Y con razones. Exactamente, con razones. Después de reflexionar juntos, creo que podemos decir que la argumentación filosófica es una herramienta esencial, no solo dentro del ámbito académico, sino también en nuestra vida cotidiana. Nos permite analizar los problemas con calma, cuestionar lo que escuchamos y defender nuestras ideas con respeto y fundamentos. En una sociedad donde a veces las personas discuten sin escucharse, aprender de argumentar filosóficamente es una forma de fomentar el diálogo y la convivencia. Exactamente. La filosofía nos enseña que argumentar no es pelear ni imponer, sino construir conocimiento junto con los demás. A través de la argumentación podemos llegar a comprender diferentes puntos de vista, lo que nos vuelve más tolerantes, empáticos y críticos. También nos invita a revisar nuestras propias creencias y no conformarnos con las apariencias, y a buscar razones válidas para sostener lo que pensamos. En ese sentido, la argumentación filosófica es una forma de autoconocimiento, porque al razonar también nos comprendemos mejor a nosotros mismos. Y además, argumentar filosóficamente nos prepara para enfrentar el mundo actual, donde circula mucha información y no todo es verdadero. Sabemos distinguir entre un argumento sólido y una falacia. Nos hace más libres y menos manipuladores. Como dijimos antes, la argumentación no solo es un método, es una actitud frente al conocimiento, la actitud de quien busca la verdad a través del razonamiento. También nos enseña a escuchar, a debatir con respeto y a reconocer cuando el otro puede tener una parte de razón. Así es, en el fondo la argumentación filosófica es una forma de diálogo racional que promueve la comprensión, la justicia y el entendimiento mutuo. Cuando las personas aprenden a argumentar, también aprenden a convivir, porque sustituye la imposición por la razón y la agresión por el diálogo.
Y eso tiene un valor enorme en la educación y en la vida social. Si en las escuelas, las familias y los espacios públicos se fomentara más el pensamiento crítico y la argumentación filosófica, probablemente tendríamos sociedades más juntas, reflexivas y pacíficas. En conclusión, argumentar filosóficamente es pensar con sentido, con profundidad y con responsabilidad. Nos hace más humanos porque nos invita a razonar, a dudar y buscar respuestas de manera consciente. Sí, y nos recuerda que la verdad no siempre impone, sino que construye a través del diálogo. Por eso quien aprende a argumentar filosóficamente no solo mejora su forma de hablar, sino también su forma de vivir. En pocas palabras, la argumentación filosófica es la base del pensamiento libre, crítico y humano. Totalmente de acuerdo, creo que este es el mejor cierre posible para nuestro diálogo.